Muy buenos días, estimados estudiantes. Hoy día, pues, como se darán cuenta, vamos a desarrollar el tema en el área de ciencias sociales sobre la convivencia, el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Este gobierno, pues, inicia tras el culmino del gobierno de Manuel Odría, conocido como el Ochenio. Termina en el 56 y pues se genera una nueva época conocida como la convivencia. A continuación vamos a desarrollar y vamos a explicar qué cosa es la convivencia. Bien, la convivencia en un primer momento vamos a señalar que pues se ha desarrollado entre los años 1956 al año 1962. ¿Ok? ¿Cuáles son los antecedentes? Ya veníamos mencionando que el antecedente pues tiene que ver con el Ochenio, o sea, el gobierno de Manuel Apolinario Odría. Mandato que duró del año 1948 a 1946. ¿Ok? Ya saben que en el 56 se generan pues las elecciones prácticamente obligatorias porque ya el gobierno del Ochenio pasaba por un mal momento, un desgaste político. Es por ello pues que Manuel Odría va a convocar a nuevas elecciones y pues el resultado ya lo conocemos. Ahora, vamos a explicar qué cosa es la convivencia. A ver, la convivencia pues es un periodo en el cual Manuel Prado Ugarteche, ya representante de la oligarquía, de la burguesía, en pocas palabras, de la clase alta, va a gobernar en alianza con el APRA. ¿Ok? Entonces, un periodo, en pocas palabras, es un periodo de alianza entre el APRA y el movimiento democrático pradista. Así se llamaba el partido político de Prado. Obviamente, ya se los vuelvo a recalcar, esto ha sido al servicio de los sectores como fueron la oligarquía, los terratenientes, los burgueses, obviamente ante el avance de las luchas sociales, porque estas luchas sociales vienen desde mucho antes. Se intensificaron desde el gobierno de Bustamante y Rivero, luego pasó al Ochenio y del Ochenio pasamos a la convivencia y las luchas sociales pues persisten. Entonces en esta etapa también se va a dar un fuerte impulso a las inversiones de las empresas transnacionales, ¿ya? Principalmente pues las empresas que tenían pues Estados Unidos. Recuerda que ya hemos pasado a ser dependientes económicamente de este país. Para esto, pues, Prado va a lograr el apoyo de la APRA a cambio de ¿qué? De apoyar la candidatura de Haya de la Torre en las elecciones. O sea, era un pacto que ellos se habían hecho entre ellos, ¿no? Un pacto conocido como el Pacto de Monterrico, en el cual, pues, este apoyo que el APRA en este primer momento le daba a Prado en el 56, pues le tenía que dar ese mismo apoyo en las elecciones de 1962, cuando culminase su gobierno. Ahora, ¿cuál es el contexto de este tiempo durante la convivencia? Primero tenemos al desarrollo de la Guerra Fría. Recuerda pues que ya había empezado la Guerra Fría y ahora nos encontrábamos en un proceso. En este proceso internacional mundial en que el mundo se había separado en dos grandes ideologías, en dos grandes oposiciones, en este momento, en este proceso, Estados Unidos va a buscar contener el avance de la URSS, porque la URSS ya venía ganando. Entonces, aquí ya el desarrollo de la Guerra Fría es muy fuerte. También tenemos pues el estallido de la Gran Revolución Cubana.
Em, También este hecho fue muy importante porque las ideas y las ideologías van a llegar desde Europa y van a influenciar aquí en América Latina. Es por ello, pues, que se va a dar la Revolución Cubana. Ahora, pasamos a lo siguiente. ¿Cuál es el origen del gobierno de Manuel Prado Ugarteche? Pues él va a ganar las elecciones de 1956. ¿Pero por qué? Porque él se va a aliar con el APRA. A este pacto, vuelvo a repetir, se le llama el Pacto de Monterrico. También se generaba en este entonces un apoyo tácito de Odría, o sea, un apoyo minoritario, un apoyo de palabra de Odría, que recientemente había dejado la presidencia. Entonces Prado llega al poder en el año 1956. Pero algo importante que debemos mencionar es sobre la economía. En este entonces, pues los beneficios, todos los beneficios económicos fueron para los sectores de la burguesía proindustrial, ¿ya? A ello, pues, se le sumó la Ley de Promoción Industrial, en el cual, pues, se desarrolló la industrialización pesquera. En este entonces, también, pues, se da el boom de la anchoveta o boom pesquero, como lo queramos llamar. El Perú, pues, se va a convertir en este entonces en la primera potencia mundial pesquera. Uno de los mayores ingresos se obtuvo por la venta de la harina de pescado y pues favoreció el enriquecimiento de los inversionistas como Aristóteles Onassis y también el principal que ustedes están observando aquí, Banchero Rossi, Luis Banchero Rossi. Ahora, también en lo que es economía se aumentó pues la exportación de azúcar a los Estados Unidos debido pues a la caída de la producción en Cuba. Entonces, se habían cerrado relaciones con Cuba, entonces se había aumentado, como el Perú también exportaba este tipo de productos, pues se había generado un aumento. Seguimos con lo siguiente. Por otro lado, debemos mencionar lo siguiente, lo que es pues en la sociedad. En lo que es en la sociedad, pues se generaron mayores luchas, movimientos campesinos agristas que bajo su vanguardia, bajo su grito de guerra, siempre iba presente tierra o muerte. ¿Ok? En este entonces, pues, se producen diferentes luchas sociales. Ya para este tiempo, también podemos mencionar que tras la alianza del APRA con los grupos del poder, produjo pues una ruptura dentro del partido político. Y así pues va a surgir un APRA rebelde, un APRA opositor al que ya existía. Entonces va a surgir un nuevo APRA rebelde, el cual van a denominar Movimiento de Izquierda Revolucionaria, conocido como el MIR. Este nuevo movimiento va a estar liderado por Luis de la Puente Uceda. ¿Ok? Ahora, también, como ya veníamos mencionando, hubieron movimientos campesinos agristas fuertes, ya se dieron ataques en contra de los gamonales, o sea, de los grandes terratenientes, ya se hicieron toma de tierras y esto pues va a estar liderado por Hugo Blanco, dirigente del Frente de Izquierda Revolucionaria conocido como el FER. Ahora, todos estos acontecimientos principalmente se han dado en la Convención Cusco. Ahora, recuerda que en este entonces también vamos a encontrar las mayores migraciones del campo a la ciudad.
Y tú sabes que las zonas que se van a urbanizar, las zonas llamadas zonas marginales, van a ser los cerros, los asentamientos humanos. Y pues se va a producir la llamada cholificación, que tiene que ver mucho con esta imagen que están observando. Allí aparece, por ejemplo, la música chicha con mayor fuerza. Van a aparecer las modas muy extravagantes, las ropas muy coloridas, muy fosforescentes, ¿no? Hasta hoy en día, si nosotros vemos a una persona que viene del campo, viene de la zona andina, vamos a ver que sus chompitas pues son de colores muy llamativos. Entonces aquí, bueno, ya no van a usar sus polleras ni sus chompitas, sino polos con esos mismos colores para llamar la atención, y pues a esto se le llama la cholificación. Bien, ahora pasamos con la última parte, que es el aspecto político. ¿Ok? Aquí vamos a ver pues que en el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, en su segundo gobierno, se va a derogar la Ley de Seguridad Interior. Recuerda que esta se había dado tiempo o años anteriores en persecución a los partidos de oposición, principalmente el APRA y el Partido Comunista o Socialista. Entonces, en esta época, durante la presidencia del segundo gobierno de Prado Ugarteche, pues el APRA va a recuperar su legalidad. ¿Ok? También pues se creó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dentro de este gobierno. Por otro lado, también se van a crear instituciones de reforma agraria y planificación. También se da la política del ALPRO. ¿Qué cosa es esa política del ALPRO? Pues el gobierno participó en la Alianza pues para el Progreso, conocido como el ALPRO, promovida pues por el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. Ahora, América Latina, mediante este proyecto, mediante esta política, pues recibe apoyo económico y también asesoría militar. ¿Para qué? Para impedir la difusión de la Revolución Cubana. Ahora, el gobierno ha marcado posición frente a este estallido de la Revolución Cubana, y pues el gobierno apoyó el bloqueo a Cuba, el bloqueo que le había hecho Estados Unidos a Cuba. Ante este hecho, pues, un canciller conocido, estudioso, historiador, Raúl Porras Barrenechea, renuncia a su cargo. También, junto con ello, pues se producen diferentes protestas de los universitarios contra la llegada del político norteamericano Richard Nixon, a quien pues no le dejaron realizar su discurso en la casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué termina y cómo termina el gobierno de Manuel Prado Ugarteche? Recuerda que en la última parte he mencionado que se crean instituciones de reforma agraria y planificación. Pues esto iba ¿para qué? Para calmar las luchas sociales. Pero esto no les gustó a otro sector. ¿Qué sector fue ese? Fue pues el sector de los oligarcas y el APRA mismo. Recuerda que el APRA ya no es el APRA que inició hace muchos años con esos ideales de igualdad, de cambio, sino que ahora ya se había vuelto también uno más del montón. Entonces, desde el Parlamento, los sectores oligarcas y el APRA se oponen al proyecto. Entonces, se generan pues en 1962 otras elecciones, en las cuales pues participan, los candidatos fueron Aya de la Torre con el APRA, que se llevó un 32% de la votación. Luego tenemos a Belaunde, que se llevó con Acción Popular, que se llevó un 31%, y tenemos a Odría con Unión Nacional Odriista, que se llevó el 29% de las votaciones. El APRA, como ven, obtuvo la primera mayoría, pero recuerda, no es suficiente para, obviamente, alcanzar la presidencia, porque la Constitución le pedía
el voto del 50% más 1. Por lo que el Congreso, pues, de mayoría aprista, debía elegir al nuevo presidente. Ante ello, pues, las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado, ¿para qué? Para evitar el triunfo aprista. ¿Qué se generó aquí? Supuestamente había una nueva, se iba a generar una nueva convivencia entre el APRA y el UNO. ¿Qué quiere decir? Que entre ellos iban a elegir quién iba a ser el nuevo presidente. Entonces, como había una nueva coalición, entonces es así como el comando de las Fuerzas Armadas toma el poder. Entonces le dan un golpe de Estado. Así termina el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Muy bien, chicos, con esta explicación pues hemos culminado la clase de hoy. Gracias.